Pues bueno, qué sé yo. Lo importante ya está hecho. Lo otro es aleatorio, ¿no? Exactamente. Pero bueno, gracias por la música, señor Soler. Le agradecemos. Juanpi, gracias Juanpi por la música. Excelente, excelente. Señor Marcos Cittadini, bien. Vamos con usted. Vamos, porque hay mucho para... Me subo al estribo, vamos. Hay mucho para repasar, pasó mucha cosa. Vamos a arrancar por lo que estábamos charlando con Roberto Feletti. Roberto Feletti dio las explicaciones, que por supuesto son explicaciones que están vinculadas a lo que efectivamente sucede. Hay otras que, bueno, tratan de tapar un poco la realidad. Por ejemplo, la de Federico Furiase, el titular del Banco Central, que dice, no, lo que otorgamos ayer no es una nueva ventanilla de liquidez, una nueva ventana de liquidez, no es porque estamos apretadísimos, porque necesitamos que se renueven. De hecho, viste que la licitación que ayer solo tuvo el 61% de acuerdo, va a realizarse nuevamente el lunes, porque el gobierno a toda costa necesita que no haya pesos en la calle que presionen contra el dólar, pues saben que todo eso que no se renueva va al dólar rápidamente. Bueno, eso es una especie de manotazo, y Federico Furiase lo explicaba de esta manera. No hay ninguna ventana de liquidez ni nada que se parezca a eso. Esto es una operatoria entre los bancos y el Banco Central, donde el Banco Central le da los pesos a los bancos para que los bancos que están en rojo, producto del apretón monetario que se hizo muy fuerte y la suba de encajes, pongan esos pesos como encaje a tasa cero en el Banco Central. Es decir, no es ninguna ventana de liquidez, los pesos no van a la calle, terminan en el Banco Central a tasa cero, y todo esto es producto del fuerte apretón monetario que viene haciendo el Banco Central, ¿no? Donde el mandato principal de este Banco Central es que en ningún momento del tiempo sobre un peso. Bien, ahí estaba entonces Federico Furiase. No hace falta abundar demasiado porque ya lo hizo Roberto Feletti mejor que nosotros. Hubo varias reuniones de comisión ayer, alguna muy importante y alguna en la que el gobierno terminó consiguiendo un triunfo. No es en esta en la que de la que vamos a ocupar con estos dos audios que vamos a compartir, sino que fue la Comisión de Salud. La Comisión de Salud obviamente se iba a reunir y tenía que reunirse por el fentanilo, el caso de las 96 personas ya fallecidas, con la oposición logrando algo importante, que es un cuestionario de 26 preguntas que no van a ir al Pleno para ser aprobadas y después ir al Ejecutivo, sino que se consensó que directamente vayan al Ejecutivo. Porque, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero a Lugones no solo no le conocemos la voz, al ministro de Salud, es verdad, sino que además no dice nada del tema fentanilo. No se habla de la... Sturzenegger sí habla, y ahora lo vamos a escuchar, de la MAT, pero poco se dice. Ustedes revisan cualquier otra situación, por supuesto muy tremenda, la tragedia de Once, Cromañón o cualquier cuestión, y obviamente los que estaban adelante de todo eran los funcionarios, siendo cuestionados. Bueno, no es lo que está pasando con esto. Leí en un diario del Interior ayer, no lo puedo citar porque no lo recuerdo en este momento, pero que había miles de personas que habían tenido contacto con ese fentanilo contaminado. Es decir, que estamos en una situación o en una espera de que haya más casos todavía. La cantidad de fallecidos que se va incrementando porque en algunos casos son personas que se les había atribuido el fallecimiento a otra cosa. Claro. Una persona que estaba en terapia intensiva y que de repente empiezan a revisar y dicen, pasó esto, revisemos si en estos días o con estas partidas y qué sé yo, nosotros no tenemos una tasa de muertes más alta de lo habitual. Y ahí empezaron a darse cuenta de todo esto. Ahora, la verdad es que este fentanilo se elaboró durante el gobierno de Javier Milei, se tendría que haber supervisado durante el gobierno de Javier Milei. Los fallecimientos se dan durante el gobierno de Javier Milei y sin embargo vos tenés en horario central un coro de periodistas de esos que al gobierno le gustan diciendo que la culpa es de Cristina Kirchner o de Axel Kicillof, o cuestionando que el juez de la causa sea hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué carajo tiene que ver eso con lo que de verdad hay que discutir? Hay un tema ahí muy grave, muy preocupante, de lo peor que uno se puede encontrar, que es patear la pelota hacia un lugar que no es el de la investigación. Quiero decir, yo no digo que
que no haya responsabilidades políticas, pero enfoquemos las responsabilidades políticas primarias. Después vemos si hay alguna relación extraña y qué sé yo. Pero primero las primarias. Bueno, la verdad en la Argentina se ha vuelto un salto de fe, lo sabemos, y entonces si pones tal o cual canal, crees una cosa o la opuesta. Hay un montón de televidentes de La Nación Más, de América 24 y de TN que hoy casi creen, se fueron a dormir anoche pensando que Cristina Kirchner tiene algo que ver con el fentanilo. Insólito, pero pasa en este país. Y por supuesto, no enfocando de verdad cuáles son las responsabilidades. Claro. Hay diputados ayer que, trataron de quebrar esto y se logró un dictamen en ese sentido. Pablo Yedlin, diputado tucumano, exministro de Salud, justamente de la provincia, hablaba acerca de eso en la comisión. Me atrevo a decir que esta es la peor situación de intoxicación, por lo menos medicamentosa, en la Argentina de nuestra historia, post-ANMAT, después de la creación del ANMAT. Así que por supuesto que queremos saber que el ANMAT nos explique cuáles fueron los signos de alarma, si hubo pedidos previos o no al laboratorio para algunos procesos en investigación, cuándo se supo que este lote estaba contaminado, cuándo se dio el aviso, cuándo se dejó de usar, que después esto también llegue a cada uno de los responsables sanitarios de cada uno de las provincias, municipios y efectores sanitarios directamente, públicos y privados, para saber si hubo también negligencia frente al pedido ya de retiro de este lote. Bien, ahí estaba entonces Pablo Yedlin. En la comisión hubo una discusión que la verdad que es bastante nociva, de alguien que tiene muy claro cómo embarrar la cancha cada vez que puede, que es Silvana Giudici. Silvana Giudici, que ha estado a sueldo de Clarín durante mucho tiempo, hoy es una libertaria más. Fue del PRO durante bastante tiempo y hoy es una libertaria más. Ayer se la podía ver defendiendo el 1,9% de inflación como si no fuera un mal dato. Y también en esta discusión de comisión hizo todo lo posible para mezclar todo. Primero, dejar pegado el kirchnerismo de un modo bastante insólito, atacando al juez Kreplak, como decía antes, pero además de esto, lo mezclaba con algo que no tiene nada que ver, que es el consumo de drogas, que no son, por supuesto, medicinales. Vemos habitualmente cómo en Estados Unidos la utilización de fentanilo asola las calles y uno ve zombies en todos lados. Eso no tiene absolutamente nada que ver con este caso. Nada. Todas las personas que han sido intoxicadas por este fentanilo adulterado estaban internadas y se les aplicó de acuerdo a un protocolo médico. No tiene nada que ver. Sin embargo, yo creo que con el ánimo de enchastrar todo, porque claramente el gobierno va a tener que dar explicaciones de esto, Silvana Giudici hizo todo lo posible para mezclar una cosa con la otra. La que le contestaba era Victoria Tolosa Paz. Vemos con mucho asombro cómo intentan en todo caso sacar algún rédito político del drama y de la tragedia que ocurre en la Argentina. A mí me impresiona ver cómo una causa que arranca el 13 de mayo, que hubo un primer allanamiento el 15 de mayo, estamos a tan solo junio, julio y agosto, 3 meses de ejecución del proceso de investigación del juez. Se dice graciosamente que rápidamente hay como una suerte de cobertura, incluso hay una asociación de apellidos entre el juez y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bien, ahí estaba entonces. Digo, para que quede claro que estamos en medio de una operación también que busca ensuciar gente. Eso me parece lo menos importante. Lo más importante es que lo que quieren es ocultar la verdad de lo que pasó y las responsabilidades políticas en relación con esto. Federico Sturzenegger no escapó al tema. Últimamente está en una raíz mediático, se está enamorando de hablar, dice cualquier cosa, ¿no? Como lo de los gemidos del presidente ayer y qué sé yo, o anteayer. Y ayer daba una entrevista y en esa entrevista hablaba de la ANMAT y de la situación del fentanilo. El Ministerio de Salud, el primer alerta que tiene sobre este tema es en una reunión con ANMAT el 5 de mayo de este año, cuando aparece el tema. Cuando empezaron los muertos. Cuando empezaron, digamos, que el hospital italiano hace una conexión entre el remedio y algunos casos que habían tenido. El Ministerio de Salud inmediatamente emite una alerta
El alerta quiere decir a todo el sistema sanitario para que se retiren las ampollas. Basta de repartir ampollas de fentanilo. No hay ampollas desde ese momento en el mercado, eso me parece que es importante también que lo digamos. Sí. El ANMAT se presentó a la justicia también unos días después para decir vamos a esclarecer este tema. Entonces, ¿por qué el presidente Milei no se pronunció? Bueno, no se pronunció porque las organizaciones del Estado no solo se pronunciaron, sino que ejercieron su poder de policía, actuaron y se presentaron en la justicia. Esa desregulación que nosotros hemos hecho, que entre paréntesis te comento, es toda posterior a este evento, digo digamos porque alguna gente estaba haciendo una cosa totalmente posterior a este evento, me parece que tenemos que seguir liberando al ANMAT de tareas inútiles y que no generan ningún valor, pero acá sí, para que el ANMAT se concentre en las dos cosas que sí tiene que concentrarse, que son alimentos y medicamentos. Para poner el ejemplo que decís vos, no puede estar controlando los termos Stanley y el fentanilo al mismo tiempo. Exacto, o sea, estás perdiendo los recursos en algo inútil. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas? Y en esto estamos trabajando, y por eso quiero decir, vamos a seguir desembarazando al ANMAT de las cosas inútiles para que se pueda concentrar en los dos grandes temas que tiene ANMAT, que es alimentos y medicamentos. Bien, acá hay varias cosas muy rápidas para tener en cuenta. La ANMAT, ni bien esto se aplique, va a dejar de ocuparse, por ejemplo, de controlar las bicicletas que vienen de afuera, de los niños que vienen de afuera, o los juguetes, el plástico de los juguetes importados. ¿Es importante o no es importante controlar eso? El juguete que un bebé se va a llevar a la boca. Total. Bueno, en términos de salud pública, sí es importante. Lo que sucede es que como esos juguetes vienen de países que se supone que tienen control de calidad, le dejamos a los privados, al privado de Singapur o de China, o en tal caso una empresa mixta china, o de los Estados Unidos, Mattel, qué sé yo, que se ocupen de la seguridad de nuestros niños. Es la manera en la que queremos gestionar el asunto, en el medio además de una crisis como la que estamos viendo del tema fentanilo. Bueno, Axel Kicillof estuvo en Olavarría ayer y hablaba acerca del ajuste del gobierno y del no hay plata. Yo entiendo cuando el gobierno nacional dice no hay plata, entiendo que lo diga, pero les quiero decir que es mentira. Es mentira que no hay plata. En el día de ayer subieron la tasa de interés que le pagan a los bancos, a la timba, el 75%. Es una de las tasas de interés. Fíjense que ellos dicen que la inflación va a ser de 21. Han subido la tasa de interés que genera un negocio financiero que ¿quién creen que paga? ¿Quién paga eso? Se paga del mismo lugar, de los mismos fondos, que son recursos recaudados de nuestra provincia, de los mismos fondos con los que no quieren terminar las obras para Olavarría. Esto se define en las elecciones. Si ahora Milei consigue un acompañamiento, un respaldo, va a pensar que está bien apalear jubilados, va a pensar que no importa a nadie, que los discapacitados se los trate con desprecio, que se corten los remedios, que pare la obra pública. Esto es así, no estoy diciendo nada que no se pueda observar y ver, y va a ir más a fondo. Por eso yo les pido, por favor, con toda la humildad y con todo el respeto, el 7 de septiembre, si piensan que esto no va más, que esto no sirve, que esto no funciona, que en Olavarría no podemos dejar caer nuestra industria, nuestra producción, bueno, lo único que les pido, vayan y voten para defender Olavarría. Bien, ahí estaba entonces Axel Kicillof. También ayer fue noticia que Sergio Massa anunció, primero lo mandó con un off a la colega Rosario Ayerdi, que no va a encabezar la lista de diputados para el 26 de octubre de la provincia de Buenos Aires. Es cierto, la verdad hay que decirlo, hace un tiempito largo que estaba bastante descartada esa situación, porque había habido una especie de clamor en un momento del Frente Renovador y de los intendentes de ese espacio, pero la verdad es que él mismo había dicho que no tenía mucho interés, bueno, lo ha confirmado. Sé que además, lo que vamos a compartir, el audio, se gestó ahí mismo porque fue Fernando Borroni el que le mandó un mensaje por si quería salir al aire, estaba al lado mío. Por eso sé que lo hizo y Massa le dijo, no voy a dar notas, pero te autorizo que pases este audio, que vamos a escuchar. A ver. Para mí lo más importante, lo único importante de todo este quilombo, es que el sábado cerremos una buena lista de unidad, nadie va a quedar conforme, todos tenemos que quedar adentro, ¿se entiende? Es lo único importante, para consolidar lo que para mí, digamos, fue un primer paso, que es la unidad de provincia de Buenos Aires, que nos puede llevar a un triunfo el 7 de septiembre
como antesala al posicionamiento del peronismo en octubre. Mi cabeza está puesta en eso y mi laburo está puesto en eso. Como sabrás, milite todo el día, en todo el tiempo que pueda. Estoy con lo de la Universidad de Rice, que también me lleva algún tiempo, pero bueno, nada, quiero unidad, después lo demás secundario. Bueno, ahí estaba entonces Sergio Massa con este mensaje. Quiero unidad, lo demás secundario. Dijo. Quiero unidad, lo demás secundario. Recordemos que toda la discusión acerca de las listas arrancó con Juan Grabois diciendo si Massa es el que encabeza la lista, Qué raro está Grabois, ¿no? Está raro. Sí, habló de Steve Bannon, dijo que era un humanista. Viste que a mí me pasa, yo creo que le debe pasar a varios, ¿no? Que un día decimos, che, este pibe grosso, qué bien que dijo esto, qué bien que hizo aquello. Sí. Y después manda alguna que decís, che, ¿qué le pasó? Y siempre es el mismo Grabois, ¿no es que? Sí. Ojo, capaz que hay que seguirlo con mayor detenimiento, tampoco es que soy un especialista en Grabois, pero... Sí, el mismo tipo que enfrenta las políticas de ajuste y que muchas veces está en los lugares peleándola, después te habla bien de Pepín Rodríguez Simón. Es raro que yo digo, lo digo... Bueno, ahora hablo de Bannon, ¿no? Sí, ahora hablo de Bannon. La misma persona que lo comenta siempre nuestra compañera Valeria Di Croce, que halagó las políticas represivas de Patricia Bullrich. Digo, hoy las enfrenta, un eso humanismo, hay que decirlo, ¿no? un humanismo higiénico. ¿De qué características? Digo, ¿cuál es el humanismo que mensura Juan Grabois? Bueno, es complejo, pero digo, para mí todos esos elementos conviven. Critica a Massa. ¿Cómo es que criticás a Massa y hablas bien de Bannon? Porque al menos, diría yo, y esto es una opinión, digamos, ¿no? Massa juega dentro de un dispositivo que es el dispositivo del peronismo hoy. Y es un tipo que se fue en su momento y volvió. Yo creo que hizo muy mal en irse. En él mismo, ¿te acordás que Moreno lo reconoció? En esa reunión de Moreno. Yo no sé, yo te digo la verdad, tampoco es que a mí me fascina el personaje Massa, ¿no? Pero entiendo que está adentro, juega dentro de los límites de la cancha, ¿entendés? Entonces, algunos están adentro de la cancha, después quieren estar en la tribuna, después están en la platea, después están afuera de la cancha, digo, confunden a veces, sí. ¿no? Yo, ojo, quizás no sea ni un problema de Grabois, ni un problema de Massa, sino mío, ¿eh? No, quizás es un problema del espacio también, ¿no? O del espacio. Que digo que tiene una cantidad de dirigentes que son mucho más consecuentes y que capaz que los cuestiona todo el tiempo. Digo yo, me parece, ¿no? Entonces ahí hay un tema. Es cierto que ha habido en el último tiempo un clamor fuerte para que Máximo Kirchner sea el candidato, ayer hablábamos de eso. Pero también hay cuestionamiento dentro del peronismo. Entonces, bueno, la cuestionaban a Cristina Kirchner. Hay un sector del peronismo que cuestiona el liderazgo de Cristina Kirchner. Digo, todo está pasando, todo pasa, ¿no? Yo recuerdo una frase de un profesor mío que era filósofo y decía, demasiada oposición es sumisión. Y a veces se aplica. Digo, demasiada ¿no? Oposición es sumisión. Para la interna, en este caso. En este caso, tanto oposición a esto, lo otro, como decías vos, ¿no, Roberto? Sergio Massa juega en un tablero preconstituido. Sí, claro. Nos puede gustar más o menos, pero es sospechoso cómo personajes que son absolutamente deleznables en términos de cómo se oponen a los intereses populares terminen siendo humanistas. Bueno, Gabriel Cató el humanismo, me acuerdo del humanismo, perdón, sí. El humanismo de Silo, me acuerdo del Faral. ¿Te acordás? Frente Amplio de Liberación. 70s. Una alianza entre el Partido Comunista y los humanistas de Silo, sí. Que allá daba grandes discursos, tipo misas, que en aquel tiempo, ¿no? En un lugar que se llamaba Punta de Vacas, puede ser, en Mendoza. Porque sí, claro, era Mendoza. Ahí cerca de... En el medio de la cordillera. Claro, cerca de la frontera. Punta de Vacas es era, no sé si sigue siendo ahora, pero la última puesto antes de la frontera. Claro. Creo que ahora ya no es, pero ahora está más allá de... Increíble, ¿no? Eso sí que era el humanismo. Hoy el Partido Humanista quizá no tiene la visibilidad que tenía o que tuvo en otro tiempo. En aquel momento era un furor. Yo recuerdo actos en los que, no sé, las banderas del humanismo eran más que las de la izquierda, por ejemplo. Sí, efectivamente. Tengo el mal de la memoria en algunas cosas que digo, ¿y esto para qué me sirve decirlo? Y no lo sé. Le saqué unos minutos a Marquito. No importa, no. Nos vamos a meter brevemente siga. No, nos vamos a meter brevemente con un tema que no
que no fue menor, obviamente, porque ayer hubo una condena para el ex marido de Julieta Prandi, Contardi, de apellido, condenado a 19 años de cárcel y trasladado a Melchor Romero. Fue bastante impresionante todo lo que sucedió y vamos a escucharla a la propia Julieta Prandi hablando del tema. No es que yo hice la denuncia, ay, Julieta, vamos a hacerle un juicio, vamos a ver qué pasó. No, tuve 5 años Julieta, en este derrotero. Muy importante la labor también de tu psicóloga, sí, los peritos oficiales. Está acá Flavia Crupi, maravillosa, y también Herrera Mirano también, que estuvo como mi psiquiatra, ¿no? Que me estuvo acompañando en todo este proceso. Fueron tratamientos que para mí fueron claves y fundamentales para mantenerme de pie. Sin ese tratamiento no te hubieses acercado a la justicia, no hubiese podido sobrellevar todo esto. La justicia la hubiese pedido como sea. Julieta, la gente quería que se haga justicia. Julieta, ¿sentís que hay un antes y un después en la sociedad respecto a esto de que te viole tu marido? Digo, esto de puertas adentro de una casa, y mucha gente que dice, pero ¿cómo? Si es la mujer. Claro, somos una cosa que les pertenece y no somos ninguna cosa que les pertenecemos, y por casar un papel no te obliga a tener relaciones con una persona, y no, es no, casada o no casada. Bien, ahí estaba entonces Julieta Prandi, con esto que ayer en determinado momento tenía, por supuesto, en vilo a todo el país, un ratito después de que terminara este programa, cuando se esperaba el veredicto. El veredicto fue ese, y que no estuvo exento de alguna discusión política, porque Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente Javier Milei, salió en las redes sociales a cuestionar la condena, el fallo. Un ratito después de que se diera. Esto es muy raro, se condena a alguien solo por lo que dice la víctima y las personas a las que ella le contó la situación. Bueno, el proceso es más largo, tiene un montón de elementos de investigación. Por supuesto que es un delito que se comete en privado, por supuesto que sí, pero hay una cantidad de formas y mecanismos para avanzar justamente en decisiones por parte de la justicia. Pero el biógrafo del presidente lo cuestionó. Sabemos, son antiderechos, derechos de género y otros. El presidente estaba ayer en la Quinta de Olivos con los héroes que le dice, ¿no? Que son los diputados que le van a permitir, vaya a saber a cambio de qué, o qué tipo de intercambios va a explicar la situación. Que no le veten, o mejor dicho, que no les volteen sus vetos. Sí. ¿No? Sí. Sí, anteanoche estuvo ahí en Olivos viendo Homo Argentum. Eso, los obligó a ver ¿qué sería esa? ¿La película? Sí, la película de Con y Duprat, la película que dirigen Con y Duprat, que protagoniza Franchella hace 16. Franchella era el de Casados con Hijos, y también el que hacía la escena con Julieta Prandi, ¿no? Justo con Julieta Prandi. Sí, dicen que la película es malísima. La historia de Argentina es corta, ¿viste? Hay un quilombo bárbaro porque a todos los críticos los están medio amenazando para tenerlo embargado hasta último momento, para que cuando hagan su crítica ya sea tarde y esté estrenada la película, porque es tan mala que bueno, que si lo empiezan a decir un poco antes es una complicación. ¿Es mala con Franchella? Parece incluso, que sí, mirá. Parece que es muy mala la película. Ojo, eso me contaron, yo no la vi. Tengo los peores prejuicios para con los personajes, que además han venido haciendo cosas muy gorilas, tremendas, digo, la tercera temporada del Encargado, una serie que también hicieron en España con Oscar Martínez. ¿No te gustan los hermanos Con y Duprat? Me parece que ideológicamente son execrables, pero eso también después se vuelca un poco en cierta torpeza para narrar situaciones en el último tiempo, hay buenas películas de ellos como El Artista. Mi obra maestra me parece una película divertida. El Ciudadano Ilustre demuestra exactamente lo que piensan del mundo, ¿no? A pesar de que tiene sus complejidades y es más interesante. Muy bien ahí, Daddy Brieva. Muy bien Daddy Brieva. Y Andrea Frigerio. Sí, ahora ahí vos ves tipos que desprecian al mundo. Obvio. ¿No? Pues se creen superiores a todos los a todos los que están mirando la película. Bueno, un poco eso se expresa. Los obligó a ver la película Javier Milei. Una cosa que no mencioné y muy rápida la digo: hoy Milei va a estar en La Plata lanzando la campaña bonaerense, y ayer tuvo un éxito, porque cuando se dio el encuentro de la Comisión de Presupuesto y se consiguió un dictamen de mayoría por el tema ATN y combustibles líquidos, logró que varios gobernadores, Orrego y Cornejo entre ellos, pero también la anuencia de Frigerio y Torres, Nacho Torres,
apoyaran el dictamen de minoría que les da mucho menos a las provincias en el reparto de coparticipación. Pero vamos a, porque hay una nota importante, a escuchar el alegato de Marcos Aldazábal ayer en el juicio que se está sustanciando por el intento de asesinato, de femimagnicidio contra Cristina Kirchner. Arrancaba el alegato de esta manera. Como sabemos, el 1 de septiembre de 2022, Sabac Montiel gatilló a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Y 3 años después, sabemos 2 grandes cosas. La primera es que Sabac Montiel y Brenda Uliarte fueron responsables directos del hecho. Y la segunda, esa ya la sabíamos a horas del atentado, y la segunda la supimos a semanas del atentado, y es que la jueza Capuchetti hizo todo lo posible porque no supiésemos nada más. A lo largo de todos estos años obstruyó todas las líneas de investigación posibles, encubrió a todos los sospechosos posibles y revictimizó a Cristina Kirchner cada vez que pudo. Bueno, estas son palabras de Aldazábal en el alegato final.